¿Scooter o bicicleta en la Gran Manzana? ¿Emoción o peligro en cada esquina? I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York. Hoy vamos a hablar de cómo nos movemos por la ciudad, cómo nos movemos por Nueva York, porque nos habéis preguntado varias personas que cómo lo solíamos hacer, que por qué no usábamos tanto el metro, que por qué utilizábamos el coche y demás. Porque teníamos bicicletas, patinetes o scooter. Hoy que teníamos un par de regadillos que hacer, hemos dicho, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Sí. Como algo especial, habíamos pensado en hacer un episodio diferente. ¿Qué te pasa, Siri? Un episodio que fuera podcast y videoblog a la vez. Vamos a ver cómo sale. Es un poco experimento. Y si sale bien, pues haremos más. Y si no sale bien, pues haremos una cosa o haremos otra. Vosotros nos decís si os gusta, nos gusta, si seguimos haciendo cosillas así por la ciudad. Exacto. O bueno, pues vamos a ir fluyendo con las vibraciones que dé esto. Justo. Cuando llegamos a Nueva York, lo primero que, casualidades de la vida, compramos fue un coche. Fue un coche porque en nuestro trabajo necesitamos desplazarnos con coches si trabajamos fuera de la ciudad, y al final nos salía un poco más caro tener un coche propio que alquilarlo cada vez que tuviéramos un trabajo, pero era lo que había. No, más bien lo que sucedía es que nos daba un poco más de libertad. Sí. O sea, si teníamos que alquilar un coche para ir a cada trabajo que teníamos, pues luego si queríamos hacer algo un poco más esporádico, bueno, más esporádico, no, más espontáneo, como decir, que nos sucedió, vamos a visitar Sleepy Hollow, a ver qué tal, a ver si está chulo el pueblo y demás, pues ya tienes que organizarte en plan, a qué hora voy a recoger el coche, buscar coche, que te encaje el precio, ver a qué hora lo tienes que devolver. Bueno, es todo como demasiado, no sé, más planificado para una salida de un día. Sí, sí que hay empresas, por ejemplo, que, aparte de las empresas de alquiler de vehículos, hay una empresa que se llama Zipcar, que puedes alquilar el coche por horas, o una hora, o el día entero, y va incluida incluso la gasolina en el precio, pero te limita mucho, no puedes llevar animales, no puedes cargar muebles, no puedes hacer nada que no sea ir a donde vayas, conducir y se acabó. Y luego también depende de dónde lo vayas a entregar, hay sitios que tienes que entregarlo a esa hora porque si no Claro, cierran. exacto. O bueno, además lo bueno que tienes es que muchas veces la recogida y la entrega se hace en tipo contactless, o sea que tú ni siquiera le das las llaves a nadie, dejas simplemente la llave dentro y se cierra automáticamente. Justo. Después de comprar el coche, sí que había momentos en los que decíamos, queremos ir a este sitio, queremos ir a otro sitio, fuera, dentro de la ciudad. Y al final lo único que nos quedaba era metro. Y andar. O si tenías mucha prisa, Uber o City Bike. O City Bike o algo así, porque no había más opciones. Después de comprar el coche, pues bueno, se daban situaciones en las que queríamos movernos por la ciudad y ir en coche pues es bastante locura porque hay muchos atascos, porque ya no solo el aparcamiento, es que te mueves y llegas más tarde que cogiendo el metro o Sí. andando o incluso con las bicis de alquiler. El problema con las bicis de alquiler es que, bueno, son rápidas porque llegas a los sitios súper rápido. Tienes que cambiar cada media hora. Pero el problema es que hay veces que llegas y que no hay donde meter la bici. Sí. O tampoco son baratísimas, la verdad. O que el dock, creo que se llama dock, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el dock donde las dejas. El dock donde las dejas no funciona y no puedes Encajar la bici. Sí, exacto. Entonces, bueno, nos encontramos 3 o 4 situaciones así que dijimos, ¿y si tuviéramos un patinete? Por decir, no quiero cansarme, no quiero pedalear. No quiero llegar sudado a algún Justo. sitio, por ejemplo. Y lo primero que compramos fue un patinete y al mes compramos otro. El segundo. Justo. Después hemos ido comprando pues una bicicleta y otra bicicleta, con lo cual ahora tenemos 2 patinetes y 2 bicicletas. ¿Para qué usamos cada cosa? Yo creo que la bicicleta la usamos más para ocio que para ir a hacer algo concreto. Sinceramente, a mí me gustaría usarla bastante más
pero es verdad que cuando tienes que ir a hacer algo de trabajo o tienes que llegar presentable a algún sitio, pues bueno, a lo mejor las distancias no son muy largas en Manhattan en bici, porque está todo súper bien acondicionado para llegar a los sitios, luego ya diré el entrecomillado por qué es, pero sí que es verdad que hay muchas pendientes. Entonces hay veces que no está muy muy lejos, pero te pilla una cuesta, una avenida o una calle en cuesta y llegas empapado a donde llegues. Entonces, aparte que ir en tu propia bicicleta significa que no la puedes meter en todos los sitios, la tienes que dejar en la calle y claro, dejar una bicicleta segura en la calle significa que tienes que asegurar las ruedas, tienes que asegurar el cuadro de la bicicleta, tienes que asegurar el sillín y nadie te promete que vaya a estar la bicicleta. Si me dices que es una bicicleta antigua... O que te da un poco igual, aunque da rabia. Que te da un poco igual, aunque sí, aunque te joda. Pero estamos hablando de una bicicleta que son $1.500, $2.000, 800, o sea que no son $50 lo que pierdes. Entonces, hay veces que un patinete es mucho más complicado que te lo roben porque no hay que desmontar, o sea, no vas a ver un tío desmontando un patinete. Que te lo roben quizá vaya a ser igual de sencillo si quieren robártelo, pero el llegar es más cómodo. Pones un candado y no tienes que estar ahí con 37 cierres. Entonces, básicamente, si tenemos prisa, vamos con patinete, y si tenemos que ir a un sitio concreto donde no tenemos que hacer mucha cosa, da igual que sudemos o no sudemos, pues bueno, vamos en bicicleta y no pasa nada. ¿Verdad que sí, Siri? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ti qué te gusta más, la bici o el patinete? A ella las dos cosas. Mientras no la dejes solo en casa. Al principio usábamos City Bike, pero bueno, ya dejamos de utilizarlo. Bueno, gracias a José casi nos cobran $1.200 o $1.500 por no dejar bien encajada una bici. Pero eso es otra historia. Y esa fue la palanca de comprar la segunda bicicleta porque se negó a volver a usar un City Bike. Eso es otra historia. Pero bueno, hoy justo teníamos que ir a devolver unas zapatillas a New Balance, que está en la zona de Flatiron, y simplemente os vamos a explicar, bueno, simplemente no, o sea, os vamos a explicar más o menos cuál es el proceso que hacemos, nuestro proceso. O qué vemos, o cómo es de seguro ir en bicicleta o en patinete por Nueva York. Vamos, que ha sido también un poco sobre la marcha, hemos ido viendo por dónde ir, porque, a ver, coger el patinete y llegar es súper rápido, pero como hemos dicho de grabarlo para enseñarlo, pues queríamos hacerlo con calma para enseñaros realmente cuál era nuestro paso a paso de salir de casa y hacer lo que tuviéramos que hacer. Justo. Hemos ido a UPS a devolver a mandar un paquete de devolución de Amazon. Sí. Y luego hemos ido a New Balance. Hemos ido por el centro, Lo primero que hemos hecho ha sido, lo primero que hacemos siempre es salimos y si se viene Siri con nosotros, nos llevamos su mochila. Y Siri tiene que salir a hacer pipí y popo antes. Justo. O lo que ella quiera. Hace sus cosas. Cada vez que salimos, pues bueno, damos una vuelta a la manzana, hace sus cosas y ya cuando está tranquila, la metemos en la bolsa y ya nos preparamos para irnos. Normalmente todas las veces que salimos, la verdad es que se porta bastante bien, no se queja. Sí que es verdad que cuando hace mucho calor, pues bueno, tenemos que ir parando de vez en cuando, darle agua y demás, pero la verdad es que yo creo que le gusta bastante. Lo que no le gusta es quedarse atrás. No, a ella le gusta ir, si vas andando necesita ir delante, si vas en bici, exacto, quiere ir delante y controla al que vaya detrás. Y si salimos los dos juntos de casa, la manada es de 3 y tenemos que ir los 3 juntos. Como uno se separe ya, lo iréis viendo un poco. Y si la llevo yo y José me adelanta, entonces la nota es que empieza a ponerse nerviosa, tiembla, empieza a subírsete hacia arriba para mirar adelante, como diciendo, acelera, píllalo que se nos escapa. Normalmente nos turnamos, o hay veces que la lleva ella y hay otras veces que la llevo yo, pero quitando la experiencia de una caída que tuve en patinete, ya no he tenido ninguna más. Entonces, si hay que grabar algo, la verdad es que tengo más equilibrio y más pulso. Bueno, vamos 0-1, ¿eh? Yo no me he caído aún ni con patinete ni con bicicleta. Bueno, eso sí es verdad. Así que... Cuando
salimos de casa normalmente, vamos hasta la 9ª avenida que tiene... Bike lane. Normalmente Bike lane. intentamos siempre ir por donde haya bike lane, porque la verdad es que en lo que es la ciudad de Manhattan y luego también New York City, hay algunas que no tanto, ya lo veréis, hay carreteras que están desastrosas, pero al menos tienes la seguridad de que no van vehículos por ahí y ahí, pues por aquí van bastante locos. Entonces siempre, la verdad es que utilizamos mucho el Riverside, que es por donde hemos vuelto hoy, pero si quieres ir más rápido no es lo más práctico porque tienes que desviarte hacia el río y luego, por ejemplo, hoy vamos hacia el centro de la isla, en la parte sur. Entonces, bueno, sí que hemos vuelto luego por ahí porque Siri estaba un poco nerviosa y queríamos venir un poco más tranquilos. Sí. Y además daba lluvia y queríamos venir deprisa. Entonces, Ahí no coges ningún semáforo tampoco, Sí. o prácticamente uno o dos. Entonces es más rápido en ese aspecto. Entonces, hoy concretamente íbamos a UPS, tenemos un UPS cerca de casa, pero bueno, hemos dicho, como nos pillaba de camino a New Balance, hemos dicho, bueno, vamos a otro UPS y... Hemos pasado en la 42. Sí, por ahí. Entonces, hoy, por ejemplo, como íbamos a hacer varias cosas, hemos ido con los patinetes. Puedes entrar perfectamente a casi a todos los sitios. No nos han dicho en ningún sitio, yo creo que no podemos entrar con patinetes. Y nada, es entrar, dejar paquetes o dejar el paquete y listo. Cuando hemos terminado en UPS, lo que hemos hecho ha sido volver hacia la 9ª y hemos bajado unas cuantas calles y José ha estado muy acertado en decir, bueno, la 9ª no tiene mucha chicha. La verdad es que no es la más bonita de las avenidas a esa altura al menos. Entonces lo que hemos hecho, como teníamos que irnos hacia más o menos la 5ª avenida, porque New Balance está en la 5ª con la 20, si no me equivoco. Ni idea, sí, creo que sí. No, en la 5ª no. Sí, en la 5ª ¿Sí? avenida con la 20, con la calle 20. Entonces lo que hemos hecho ha sido, en vez de bajar por la 9ª todo recto hasta la 20 y girar hacia el este, lo que hemos hecho ha sido simplemente irnos hacia la 5ª avenida, que en vez de llegar a la 5ª hemos bajado por Broadway. Y nada, así al bajar por Broadway pues hemos visto muchas más cosillas y demás. Sí. Más o menos es el mismo recorrido, solo que en vez de bajar en línea recta hemos girado antes. Sí, lo único que no hay en esa avenida, no, en esa calle en concreto, no hay bike lane, con lo cual un trozo solo. Tienes que ir, pues bueno, vas con cuidado, parando y ya está. Tampoco, sí que llevamos bastante cuidado con el tema de los coches aparcados, que no te abran una puerta de golpe y digas hasta luego. Últimamente estamos con la mosca detrás de la oreja, con que deberíamos de llevar casco y demás, y lo sé, se nos hace un poco cuesta arriba, pero no, sí, yo creo que cuando algo te ronda tanto tiempo así la cabeza, yo creo que en breve sí. van a caer un par. Luego, bajando por Broadway, nos encontramos Herald Square, que desde ahí se ve una parte del Empire State, y en Herald Square también, hoy justo, creo que hemos pasado a la hora en punto, nos hemos encontrado, bueno, justo está Macy's y justo... O sea, está Macy's y enfrente hay una zona que está como peatonal, es peatonal. Sí. Y lo que ponen son mesas y sillas y sobre todo en verano, en invierno también, pero sobre todo en verano pues hay un montón de gente con su café, se lleva su comida y tal. Hoy porque era domingo, pero de normal pues sale la gente de su trabajo y a lo mejor se llevan su comida para llevar y comen allí en vez de comer en una oficina. Y enfrente de eso, o sea, está Macy's, ese parquecillo, o sea, esa placita o ese trozo cerrado. Sí, es como un y enfrente pequeño. Sí que hay un parque que es como un triangulito, como una isleta, realmente. Se llama Herald Square. Que eso es Herald Square. Sí, que es de James Gordon Bennett, creo que fue el fundador de New York Herald. No, sí, del New York Herald, que era un periódico, uno de los grandes periódicos del mundo. Y justo hemos pasado y en ese monumento hay como hay unas campanas. Hay un reloj, una campana. Y dos personajes, dos uno a cada personas, lado. Sí. Que tienen como unos martillos. Sí, que cada hora en punto, pues como que van... Como que golpean la campana. Que no la golpean, pero hacen el movimiento y suena... Sí que la golpean, es la magia de Nueva York. También desde esa esquina, de la esquina de abajo, se ve ya bastante bien el Empire State. Ese es el punto, yo creo que por donde hemos pasado, es el punto donde más se ve lo que es el cuerpo del Empire State. O sea, porque normalmente desde muchos puntos de la ciudad veréis como la parte de arriba del Empire, pero no se ve lo que es
el edificio. Y es que el edificio está justo la entrada, además, la entrada turística para subir al Empire está en esa calle. Luego hemos seguido bajando y hemos girado por la 32, nos hemos vuelto Al a meter... este. Una calle al este para coger el Bike Lane. Sí, que también sigue siendo Broadway. Y justo nos hemos encontrado a 3 personas que estaban poniendo un cartel indicando que era Bike Lane y desde esa esquina se bajaba hacia el Flatiron. Son cosas que te encuentras en la ciudad que no parece que no te das cuenta o que no ves de normal cuando vas en metro y en bicicleta, en patinete, pues te las encuentras y dices, joder, bueno, Está guay. Son, sí, momentos que te perderías. Justo ayer fuimos a Soho a ver un par de tiendas. A la subida subimos por Greenwich Village y hay una cancha de baloncesto. Es súper conocida. Que es súper conocida, pero no sabíamos que era conocida hasta ese punto. Y ayer vimos que había, como todos los años, hay un torneo. Creo que juegan más de 70 equipos de baloncesto. Y pero es pues, una bueno, cancha con renombre. O sea, sí, sí, pero son cosas que te encuentras de camino que dices, esto no me lo ¿cómo se llama? De Cage, The ¿no? Cage, sí. Entonces, hemos seguido bajando. Eso lo vimos ayer y nos chocó porque cada vez que sales, saliendo en bicicleta o en patinete, te das cuenta que hay cosas que no verías de normal. Hemos visto grabaciones de películas, ves unas sesiones de fotos, ves... Un atraco. De lo que sea, un atraco, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar, la ves de una manera diferente cuando te mueves en bicicleta. Andando, cualquier cosa que sea sobre tierra. Sí, sí. La ciudad la ves de otra forma. Yo creo que es bastante interesante una bicicleta. Entiendo que el que viene de turista pues va a ir a morir a City Bike, ¿no? Que no está mal, o sea, cuando pillas una Sí. bici todo el día, creo que son, si no han cambiado los precios, eran $15 todo el día. Sí, nosotros la ¿Entero? primera vez que vinimos a Nueva York pillamos los $15 de todo el día, creo que es, bueno, no sé si es con tasas o sin tasas. No lo sé, pero bueno, 15, Y $16. fuimos a ver, por lo típico que puede hacer un turista, ¿no? Fuimos a ver la estación de los cazafantasmas, fuimos a ver la zona cero, El Friends. fuimos a ver la Cafetería, donde se sí, supone donde que está la cafetería, sí. el edificio. O el piso de Friends. El apartamento. Fuimos a ver Magnolia Muchas Bakery cosas. de Sexo en Nueva York. Y eso con una bicicleta, y la verdad es que ves la ciudad de... A ver, de para otra todo el manera. día la bicicleta, City Bike, $15, no me parece caro, me parece guay y una buena alternativa para venir y ver la ciudad más que pillar el metro. Ahora, para moverte en el día a día, creo que pillar una bici para media hora máximo, creo que al final subieron los precios y valía, nos costaba con tasas y todo, no llegaba a $4.50 cada uno, cuando el metro son $2.75. Sí. Entonces, para un viaje, para agarrarla ahí un viaje, cara. Si quieres venir a echar el día y tal, me parece muy buena opción. Si sigues bajando por la parte de, como hemos bajado nosotros, por la parte de Broadway, es bastante más tranquila que la Broadway de Midtown. Y bajo de las aceras hay espacio donde ponen mesas, hay restaurantes, ponen terraza. están las vías de las bicicletas. Entonces es todo mucho más ancho y mucho más tranquilo. Bueno, no pasan coches, creo, por esa... Sí, hay trozos que sí que pasaban Sí, coches, pero pero pasan súper pero despacio pocos. porque realmente a lo mejor pueden pasar solo una calle y enseguida está cortado y tienen que salir. O sea, que no da tiempo a enfilar, digamos, toda la calle Sí. para ir conduciendo. Y de Broadway, en la calle 25, ya ves de cara, te encuentras el Flatiron. Lo que pasa es que ahora mismo está en obras, entonces tampoco se puede ver. Llevan obras desde que nos hemos mudado, yo no me lo ¿Sí? explico. El Flatiron nosotros lo hemos visto sin andamios, pero en otros viajes. En este último, desde que llegamos, está eso en obras. No me explico qué es lo que están arreglando, porque encima es súper pequeño. Justo cuando llegas a esa zona de por ahí, es donde fuimos. Tienes Madison Square, ¿no? Sí, justo enfrente de Madison Square Park. Y tienes ahí como varias zonas también, que es raro porque hay tráfico, pero hay muchas zonas también de carretera que están cerradas. Son como con placetas. Sí, una con cosa. mesitas, igual que en Herald Square, con mesitas, sillas, la gente está sentada y tal. Y ahí, por ejemplo, hace yo creo que un año o 2 años, 2 años, yo creo. fuimos porque hicieron, para la última temporada de Stranger Things, hicieron como una quedada, era como que mandaban las coordenadas. Sí. Bueno, creo que también lo hicieron en España, pero hicieron otras cosas. Sí. Y proyectaron en todo lo que es el cuerpo del Empire State Building,
Hicieron una proyección. Hicieron una proyección con el Demogorgon, con todo Stranger Things. Había música, el Empire cambiaba de colores y aparte la proyección Había que estaban un mogollón de haciendo. gente. Como vamos dirección New Balance está justo cuando pasas Madison Square. Madison Square y ahí también te encuentras la tienda de... Bueno, tienda y el pop-up de Harry Potter. Justo. Y justo seguido ya tenemos New Balance. New Balance, que era nuestra meta de hoy. Exacto. Y nada, lo que hemos hecho ha sido entrar a New Balance. Devolver unas zapatillas. Devolver unas zapatillas. Hemos entrado con los patinetes. Les hemos dicho si los podíamos dejar en un lateral de ahí de la tienda. Y nos hemos puesto a ver zapatillas. Les han hecho 4 carantoñas a Siri. Sí, ya cuando ya hemos visto que no queríamos nada más, porque habíamos comprado otro par que nos había llegado a casa, nos hemos ido. Las calles en esa zona están bastante limpias, la zona está bastante bien. Y Siri estaba un poco hasta las narices de ir en la mochila sí, ya. Siri ya quería un poco de suelo. Pues nos hemos subido dirección Madison Square Park. Hemos pasado por la cafetería de Ralph Ralph Lauren, donde puedes tomarte un latte por 6,50 o un espresso por 4,50, que no es... No es descabellado en Nueva York, la verdad. No es caro. Muy caro y es un sitio que está bastante bien. Y ya hemos ido a Madison Square Park, hemos estado allí un poco con Siri en el parque. Le hemos prometido hacer un alto en el día para ella. Sí, ha jugado un poco con... No ha jugado. ¿Con amigos? No, porque como tú te has quedado fuera con los patinetes, ella se ha dividido la manada ahí y ya se le ha cortocircuitado algo dentro de la cabeza. Bueno, pero ha visto a otros de su especie. Sí, se ha metido ahí, queríamos que bebiese un poquito de agua. Ahí tiene una fuente súper chula que es como con un riachuelito y tal. Y nada, pues ya hemos salido. Ahí ya la hemos metido en su mochila y nos hemos ido subiendo para arriba en patinete. ¿Por Broadway otra vez? Sí, lo único que ahí ya íbamos buscando cómo irnos hacia... Como ella ya estaba un poco cansada de la mochila, porque al final, a ver, la llevas cómoda, pero ella al final pues va ahí un poco de alguna manera colgando. Bueno, colgando y aprisionada, entonces... ya hemos dicho, vámonos hacia el Riverside. Sí. Y así vamos más tranquilos, podemos ir más pendiente de ella, tocarla un poquillo. Y hemos llegado hasta la altura del Madison Square Garden y ahí ya nos Eso que será la 30 y poco. 30 y algo, no sé qué sería. Pero justo subiendo nos hemos encontrado un hombre y una mujer que iban en City Bike y el hombre le ha dicho a la mujer, mira, lleva tal... Y ha sacado el móvil y se ha puesto a grabar a Aranza y a Siri. Nos paran bastante con sí, Siri. O nos preguntan... No es... Teniendo en cuenta la cantidad de animales que tiene la gente en Nueva York, no solemos ver mucha gente que lleve al perro en una mochila o algo así. Sí que hemos visto de vez en cuando. Sí. Por ejemplo, el otro día en Central Park, que fuimos a dar una vuelta también con Siri a despejarnos, sí que vimos a un hombre que llevaba... ¿Ahí íbamos en bici o en patinete? Nosotros íbamos en patinete y el hombre iba con una bicicleta de ciclismo. Y llevaba 2, uno delante y uno detrás. Y se puso a hablarnos en la bicicleta y todo, que cómo se llamaba, que no sé qué. Sí, pero no sé, no es muy habitual encontrarte a... Y también es que como hay tanto turista, también es verdad que se te quedan mirando porque, a ver, nosotros empezamos a mirar mochilas precisamente porque vimos a alguien yendo en bici o en patinete con el perro. Y bueno, pues te da bastante libertad de decir, en vez de sacar la Central Park o aquí al lado de casa, decir, pues nos vamos a un dog run que hay en Chelsea o vámonos a algún sitio y vamos con el perro. De otra manera tendríamos que llevarla o en metro o pegarte una panzanda o ir en coche y entonces ya pues acabas no haciéndolo. Luego cuando hemos girado por la calle del Madison Square Garden, que no sé exactamente ahora mismo cuál es, no sé si es la 34... A ver, si VIH está en la 34, esto está en la de abajo, tiene que ser la 33, sí, la 33 o 32. Sí, algo así. Hemos pasado justo por el lateral sur del Madison Square Garden y nos hemos dado cuenta de que justo esa es la salida, cuando hemos ido a ver algún partido de baloncesto, por donde salen las celebrities o los VIP, es donde los esperan los
sus coches o donde tienen el coche, el chofer se lo saca fuera. O sea que si queréis ver en algún momento a alguien famoso que esté viendo el partido, pues bueno, pues Normalmente salen por ahí. Salen por esa puerta. Justo ya hemos seguido dirección el Riverside y nos hemos encontrado con algo famoso de Nueva York, que son los hoyos en el asfalto. Es horroroso. O sea, sí a ir en bici, sí a que es un medio de transporte muy guay para conocer la ciudad, pero muchísimo cuidado porque las calles de Manhattan, sobre todo, están hechas polvo. O sea, hay boquetes en el suelo que literalmente te destrozan la rueda del coche. O sea, sí. Nosotros hemos pinchado 3 veces ya. 3 veces. Pero es que en patinete yo he pillado un par de baches, no como ese, obviamente, pero he pillado un par que he dicho, vamos, que me pillen confesada. Para que os hagáis una idea, en España, por ejemplo, creo que esto no existe, pero aquí cuando compras el coche te venden un extra. Cuando ya has comprado el coche y pasas al contable, ¿no? A la oficina del contable, te venden 3 paquetes. Bueno, te dicen que hay 3 paquetes disponibles y tú los compras si quieres o no. Uno de ellos es pinchazos o arreglo de llantas o neumáticos y tal. Porque la ciudad está tan hecha polvo que saben que sí o sí vas a pinchar, vas a partir una llanta, porque aunque suene extraño partir una llanta, no hablamos de partirla por la mitad, pero hacerle un bollo... Abollarla, o sea, desfigurarla. Sí. Entonces, nosotros ya hemos pinchado 3 veces y no metiendo el coche en sitios muy hondos. Pero debajo del asfalto hay malla de hierro. Entonces... o sea, hay boquetes tremendos. Yo creo que en próximos vídeos que hagamos... siempre me he quedado con las ganas muchas veces de parar y grabarlo, porque es que no se aprecia. Luego lo vas grabando en patinete y lo miras y el hoyo no parece tanto. Pero es que hay hoyos que son literalmente más de un palmo de hondo. A ver, y es como si el coche mete la rueda ahí, es que te levanta los bajos del coche. Ya, pero es normal porque... Bueno, es normal. Es normal que se hagan ese tipo de hoyos porque, bueno, pues hay camiones, hay coches, la cantidad de tráfico de Nueva York es impresionante. Entonces, bueno, es normal que se deteriore el asfalto y todo lo que tú quieras. Pero hay hoyos que los vemos y pueden estar ahí meses y nadie los arregla. O sea, podrían ser la boca de una madriguera de algún animal. Nadie los arregla y el tiempo pasa y siguen ahí, y entiendo que hasta que no pasa algo y alguien... No sé cómo se haría. No sé muy bien cómo funciona. No sé a quién le dices, oye, hay aquí a esto y tenéis que arreglarlo. Pero... Imagino que será cuando alguien destroce el coche o algo y ponga una reclamación. O... Digo yo, no sé, porque es que hay tantísimos que es que no me lo explico, la verdad. Pero bueno, después de grabar esos hoyos, que el que esté viendo el vídeo en YouTube los estará viendo, pues ya nos hemos ido en dirección a Riverside, hemos pasado por Hudson Yards, la zona del Bessel, el Edge y todos estos edificios nuevos. Y nada. El Edge, súper recomendable, no el Edge, sino el restaurante que hay arriba. Es de nuestros favoritos. Creo que no es descabellado en cuanto a precio. Y nosotros así en ocasiones especiales, sí que, o cuando ha venido así algún familiar y tal, los hemos llevado allí súper bien, porque además te incluye, una vez que entras al restaurante, puedes entrar al mirador, que son $40 o $45 por cabeza, el mirador solo. No sé son, Entonces, bueno, entras, el restaurante está guay, el restaurante es altísimo, con lo cual desde el propio restaurante tienes mogollón de vistas a toda la ciudad. Y sin el bullicio de todos los turistas alrededor. Luego ya cuando sales al mirador sí que tienes ahí a todos los turistas en el cristal y tal. Pero bueno, recomendable. Por ahí hemos pasado justo al ladito. Se veía el Bessel, tienes el Bessel y el centro comercial de Hudson Yards, que es donde está el edificio del Edge y el restaurante del Peak. La entrada también, bueno, una de las entradas al High Line, ¿no? Sí, es verdad, al lado del Shell, ¿no? De Shell se llama. No sé. Que es lo que está justo detrás del Bessel, que tiene así una forma como de conchas. Creo que sí. Luego, como es Nueva York, y el tiempo en Nueva York es el tiempo en Nueva York, tampoco llevamos muchísimos años aquí en Nueva York, pero nos hemos dado cuenta que el tiempo en Nueva York es cambiante. Una lotería.
Entonces, pues se ha ido poniendo peor y ya hemos dicho, venga, al Highline a Riverside para casa. Súper recomendable subir o bajar en bici, en patinete, scooter, en lo que sea. Caminando, como por sea. todo el borde del río Hudson, por el Riverside. Tienes un helipuerto y el que no esté acostumbrado a ver helicópteros... Es muy llamativo y curioso. Sí, es Los bastante... ves aterrizar y despegar, vamos, Sí, cada 15 minutos o cada 10 minutos. Y a 15 metros de ti. Sí, justo. Está el Intrepid, el portaaviones. Que tiene también ahí un submarino, tiene también un museo aeroespacial dentro. Creo que sí. Está chulo. Luego tenemos... La terminal de cruceros está justo al lado. Que está también... cuando llegan los cruceros, pues bueno, atracan ahí. Aparte hay una terminal nueva que como no la utilizan mucho, creo que tampoco le dan mucha utilidad. Una que hay súper grande... que es completamente diáfana. Dentro. Hacen puestos, ponen con puestos, mercadillos hacen o mercadillos eventos. y tal. Sin algunas Y hay veces. suele haber muchas veces así gente joven en monopatín. Y si no puedes entrar y pasearte, o sea que está bastante Es como un guay. espigón ancho, ¿verdad? Al mar, como un pier. Sí, algo así. Y nada, y al final, pues... Ya hemos vuelto para casa. Nos hemos vuelto para casa, hemos llegado a nuestra zona más o menos, a Midtown, y empezó a llover. Y al final se ha puesto a llover, o sea que estábamos en Justo lo a cierto. tiempo. Sí. Y este ha sido un poco el día de paseo en bicicleta, patinete. Esta ha sido nuestra salida matutina. Sí, o sea que creo que recomendamos bastante al que venga a visitar Nueva York pillar una bicicleta. Y si os da miedo, respeto, el ir por sitios donde no hay un carril bici, pues yo creo que yendo por los carriles bici tranquilamente se puede ver la ciudad súper bien. Y además, en Google Maps, si lo pones, te da la opción de marcar que vas en coche, andando, en transporte público o en bici, y enseguida te marca la ruta y te lleva por todo el trayecto carril bici o lo máximo carril bici que se pueda, que es, ya te digo que muchísimo. Sí. Y nada, pues este ha sido el video podcast o podcast blog, Vídeo o como se llame. Y esperamos que os haya gustado. Si os gusta, pues haremos más. Decírnoslo. Si no os gusta, pues también haremos. O sea que no pasa nada. Y Haremos otros. Sí, haremos otros. Y se vienen entrevistas con varias personas. Estamos un poco aguantándolas para estas semanas, pero se vienen varias entrevistas que ya tenemos grabadas. Y también, pues, salidas como la que hemos hecho hoy, así un poco más espontáneas, que también para enseñaros, pues habrán algunas que quizá luego no enseñemos porque sean más normalillas, o sí, o las enseñaremos todas, pero porque al final siempre suelen pasar así cositas espontáneas. Siempre que sales hay algo, ves algo curioso. Sí, estamos en duda un poco del tema de contenido también, que es subir, que no subir. Os preguntamos en el último vídeo qué tipo de contenido os gustaría ver, teniendo dudas en qué contenido subir en el podcast. Y bueno, nos estuvisteis comentando un poco, pues cada uno su punto de vista. Y vamos a ir cogiendo un poco a poco de uno y de otro y a ver si hacemos una mezcla guay y puede funcionar. Y os enseñamos el Nueva York como queráis verlo. Exacto. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos. Ya está el siguiente. Hasta luego. Chao. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.